El gobierno del presidente Daniel Ortega consuma control sobre el Consejo Supremo Electoral de cara a los comicios del próximo mes de noviembre, luego de elegir este martes en la Asamblea Nacional 6 magistrados propietarios del FSLN. La aplanadora de la bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional consumó este martes la concentración de poder en el Consejo Supremo Electoral con la elección de 6 magistrados propietarios partidarios al gobierno del presidente Daniel Ortega, mientras cedió su último puesto al Partido Conservador, señalado de ser colaboracionista del Partido Rojo y Negro. A continuación, la lista de los nombres de los 7 magistrados propietarios en el Consejo Supremo Electoral: Mayra Salina Uriartes, Cairo Melvin Amador, Lumberto Ignacio Campbell, Brenda Isabel Rocha Chacón, Devoney Johaira McDavis Álvarez, Alma Nubia Baltodano Marcenaro y Leonson Nay Julián. Mientras la lista de los 3 magistrados suplentes quedan integrados por Adriana Molina Fajardo, propuesta por el FSLN, Maura Lisep Álvarez Ortiz, propuesta por Alianza PLI, y Alberto Julián Valdizón, propuesto por el PLC. Con él tenemos los 10 magistrados del Consejo Supremo Electoral, y ya hemos solicitado que se hagan presentes para posteriormente pasar a la juramentación. Edwin Castro, jefe de bancada del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, durante la sesión plenaria, defendió el proceso de consulta que realizó la Comisión Especial para Asunto Electoral a 19 partidos políticos, los cuales fueron consensuados sobre los nombramientos al cargo de magistrados. Yo no puedo decir como partido político que, como no se me incorporaron todo lo que yo planteé, no sirvió el proceso de consulta, porque eso creo que demuestra una falta de conciencia democrática. Si no está todo lo mío, esto está mal, porque la democracia es la búsqueda de los consensos, y eso es lo que hemos hecho en esta comisión, que firmamos todos este dictamen. Los nombres del analista político Fanor Avendaño, José Venancio Berrillos, Guillermo Miranda, Martín Solórzano y Nardo Rafael Sequeiras, propuestos por Yátama, Alianza PLI-ALN, no tuvieron el respaldo necesario de los diputados, es decir, se requería de 56 votos para ser nombrados magistrados propietarios o suplentes. Jimmy Romero, Acción 10. Precandidatos presidenciales de la oposición refieren que el nombramiento de los 7 magistrados propietarios y suplentes en el Consejo Supremo Electoral solo es sinónimo de un próximo fraude electoral. La figura de Lumberto Campbell, Mayra Salinas, Cairo Amador, entre otros, que este martes fueron electos a ocupar el cargo de magistrados en el Poder Electoral, fue motivo para que los precandidatos presidenciales de oposición se pronunciaran en contra de dichos nombramientos. Juan Sebastián Chamorro indicó que estos personajes seguirán obedeciendo órdenes del partido gobernante para consumar a lo que él llama un próximo fraude electoral. Don Cairo seguramente contará y vigilará los votos con el mismo entusiasmo con el que buscó la verdad detrás de los asesinatos. A Leoncio Knight lo propuso el Partido Conservador. El PLC se llevó su parte. Le dieron el tercer y último suplente a Alberto Blandón Valdizón, muy cercano y allegado por muchos años a Roberto Rivas. Por su parte, Félix Maradiaga, precandidato presidencial de Coalición Nacional, rechazó la elección de los nuevos magistrados y coincidió en que el gobierno vuelve a tomar una decisión que da un retroceso a la democracia nicaragüense. El régimen de Ortega ha demostrado una vez más su indiferencia ante el sufrimiento del pueblo nicaragüense y su intención de mantenerse en el poder a la fuerza. La ley aprobada el día de hoy no le devuelve a la ciudadanía la confianza en el poder electoral. Ante la intención del régimen de imponerse a la fuerza, nuestra respuesta debe ser la unidad de todos los nicaragüenses y de todas las fuerzas políticas.
En total, Coalición Nacional, la sociedad civil y el Partido Frente Sandinista propusieron en su conjunto 44 personas para ocupar el cargo de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Jimmy Romero, Acción 10. Miembros de la sociedad civil aseguran que el presidente Daniel Ortega busca mantenerse en el poder tras imponer magistrados al Consejo Supremo Electoral afines al actual gobierno. Unamos, la Alianza Ciudadana, el Comité Pro Reformas Electorales y la Coalición Nacional son algunos sectores que ya han emitido una negativa a la selección de magistrados, todos afines al gobierno, señalan los opositores. Escogió el camino de imponer magistrados al Consejo Supremo Electoral leales a sus intereses, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua. La Unidad Nacional rechaza contundentemente la pretensión de Ortega de imponernos unas reformas electorales y unos magistrados a su medida. Magistrados, además, que han sido cómplices del régimen, corruptos y que han avalado la continuidad ilegal e ilegítima de Ortega y de Murillo. Ha negado a los nicaragüenses la salida cívica y democrática a la crisis que él mismo ha provocado. Ha impedido que las elecciones de noviembre puedan desarrollarse bajo reglas democráticas. Aseguran que esto es solo un seguimiento a la permanencia del poder que pretende el presidente Daniel Ortega, haciendo uso de instrumentos que lo favorezcan en las elecciones de noviembre próximo. La dictadura lo que quiere es reforzar, digamos, su posición de poder. No quiere ningún cuestionamiento dentro del Consejo Supremo Electoral, ni una sola voz que vaya a decir en algún momento que hubo algo que no es correcto. Y esta situación pone en dificultad ir a un proceso electoral. Lo que esperan los sectores de oposición es la respuesta de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos ha puesto fecha para que se den reformas electorales transparentes. Para Acción 10, La sandinista en la Asamblea Nacional dio por aprobada las cuestionadas reformas a la Ley 331 que inhibe y deja sin observación internacional las elecciones de noviembre próximo. Con 85 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, fue aprobada este martes en el plenario de la Asamblea Nacional las cuestionadas reformas a la ley electoral, Ley 331. Las contrarreformas incluyen 2 leyes que inhiben a los precandidatos de oposición a aspirar a un cargo de votación popular, es decir, al aplicársele la Ley de Seguridad Soberana y la Ley de Agentes Extranjeros, por el simple hecho de tener participación directa o indirecta en las protestas de abril de 2018. O haber demandado sanciones individuales al gobierno. E internacionalmente necesitamos esa credibilidad de unas elecciones libres y transparentes, que el voto del nicaragüense se vea y se cuente. Eso es lo que nosotros siempre hemos pedido y en este caso, ¿verdad? Si bien es cierto, la ley y nuestra constitución establece el término de acompañamiento, ¿verdad? Nosotros hemos pedido que no sea el acompañamiento, que sean unas observaciones internacionales, ¿verdad? Que vengan a darle credibilidad y la garantía al proceso de elecciones para este año y todas las venideras, ¿verdad?, en elecciones nacionales, municipales o las mismas regionales. Miguel Rosales, del Partido Liberal Constitucionalista, afirmó que el problema para la oposición no serán las reformas en sí. De lo contrario, la falta de unidad podría ser el obstáculo para que no se pueda derrotar al presidente Daniel Ortega en el proceso electoral de noviembre. La respuesta no es la normativa la que te puede impedir ganar, no es la ley, no es la norma, no es la ley, sino que hay otros factores más importantes que tenemos que recalcar, y uno de ellos es la unidad. Sin unidad no se puede obtener un triunfo, una victoria, es muy complicado. Sin tener buenos candidatos, buen programa de gobierno, sin tener organización, es muy difícil. Entonces debemos de apartar las excusas y los pretextos de decir de que porque ya se aprobó esta iniciativa, entonces ahora sí, cosa juzgada, los a sepulcrar. Eso no es correcto. Se esperaba que el gobierno retomara en dichas iniciativas las recomendaciones que hiciera en 2019 la Organización de Estados Americanos, entre ellos la observación internacional, elecciones libres, justas y transparentes. Jimmy Romero, Acción 10.
El diputado Brooklyn Rivera explicó ante los medios de comunicación las razones que tuvo al otorgar el voto a favor de la reelección de Humberto Campbell como magistrado y presidente del Consejo Supremo Electoral. El vínculo de amistad que une a Brooklyn Rivera, diputado y dirigente del partido Yatama, con Humberto Campbell, fue la principal razón para que el también integrante de la Coalición Nacional, grupo opositor al actual gobierno, votara este martes a favor de la reelección del actual presidente del Consejo Supremo Electoral, acción que ha generado polémica entre la opinión pública. Nuestros votos no definen quién va a ser electo, apenas contribuimos, podemos contribuir al cambio, pero no somos los que decidimos. ¿Y el voto a favor en qué contribuye al cambio, por ejemplo? ¿El voto a favor de Campbell en qué contribuye al cambio? Bueno, Humberto es un costeño, ¿verdad? Y que tiene una amistad personal conmigo y creemos que es una persona que puede ser tratable a nivel personal y podemos comunicarnos. Según el parlamentario, la intención de respaldar su nombramiento a dicha institución obedece a la incidencia que podría jugar el funcionario sobre las acciones que tome el presidente de la República en la costa Caribe, zona afectada por los dos huracanes ETA y IOTA a finales del año pasado y que desde entonces sus habitantes han manifestado sentirse en el olvido. ¿Por qué votar a favor y no en contra? Ya le expliqué, estamos pensando en las necesidades de la gente, las condiciones críticas que enfrentan las comunidades por las dos inundaciones, por las dos huracanes, por la pandemia y toda la situación calamitosa que enfrentan. Pensando en ellos, estamos haciéndolo. ¿Este poder electoral tendría alguna incidencia sobre esas necesidades que tiene la costa Caribe? No el poder electoral, yo no estoy votando por el que yo estoy votando por una persona. Y esa persona es de la costa y conoce las necesidades, los problemas y puede ayudar. Tanto Rivera como Campbell son originarios de la costa caribe nicaragüense. Sin embargo, el líder de Yatama en los últimos años se ha mostrado desde el escaño de la Asamblea Nacional como un fuerte opositor, mientras el actual funcionario se le conoce como un personaje fiel a las órdenes de la pareja presidencial. Jimmy Romero, Acción 10. Organizaciones miembros del órgano opositor y la Coalición Nacional mostraron su rechazo al voto que el partido Yatama otorgó a Humberto Campbell para su reelección ante el Consejo Supremo Electoral. Organizaciones que pertenecen a la Coalición Nacional rechazan el respaldo que el diputado Brooklyn Rivera, representante de Yatama y también integrante de esa agrupación, dio a Humberto Campbell para ocupar el cargo de magistrado en el Consejo Supremo Electoral. Rechazamos el endoso, el apoyo que el diputado Brooklyn Rivera, miembro de una de las organizaciones integrantes de la Coalición Nacional, le ha dado a Humberto Campbell, un magistrado sancionado internacionalmente por sus vínculos de corrupción y de fraudes y de complicidad en fraudes electorales a favor de Ortega y de Murillo. Desde la Unidad Nacional estamos convencidos y convencidas en que este es un año complicado para la población nicaragüense, pero también lo es para Ortega y Murillo. Cada vez se hunde más. El voto de Brooklyn Rivera a favor de Humberto Campbell no tiene justificación alguna. Todo aquel que se considere amigo de la dictadura no es amigo del pueblo y por lo tanto no debe pertenecer a la Coalición Nacional. Según nuestros estatutos y código de ética, ninguno puede apoyar de ninguna manera al régimen y a sus sátrapas. Por su parte, Rivera destacó que Campbell es un representante de la costa caribe y que está abierto a dar explicaciones. Estamos pensando en las necesidades de la gente, las condiciones críticas que enfrentan las comunidades por las dos inundaciones, por las dos huracanes, por la pandemia y toda la situación calamitosa que enfrentan. Pensando en ellos, estamos haciéndolo.
¿Este poder electoral tendría alguna incidencia sobre esas necesidades que tiene la costa caribe? No el poder electoral, yo no estoy votando por el que yo estoy votando por una persona. Y esa persona es de la costa y conoce las necesidades, los problemas y puede ayudar. La coalición presentó al menos 10 candidatos a través de Yatama. Ninguno de los nombres propuestos fueron seleccionados. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Mónica Baltodano asegura que la postura de su hermana Alma Baltodano, ahora electa como magistrada para el Consejo Supremo Electoral, es rechazada por los integrantes de su familia. Valesca Rivera nos cuenta más. La ex guerrillera Mónica Baltodano rechaza una vez más la postura de su hermana Alma Nubia Baltodano, que este martes fue electa para ocupar una magistratura en el Consejo Supremo Electoral. Cuando mi hermano fue capturado, prisionero, no hubo ningún tipo de comunicación de ningún tipo, ni siquiera de la solidaridad mínima de una familia. Ella trabajaba con los discapacitados y en esa función se acercó al gobierno y el gobierno, yo creo que también con intención de utilizar a gente así como ella, porque no dudan en utilizar a quien sea, la acercaron y después la nombraron magistrada, no creo que en la Defensoría de los Derechos Humanos de los Discapacitados, y ahora pasa a esta, sorpresivamente a esta alta función, que evidentemente es una función de subordinación total al régimen. Asegura que al tomar ese cargo solo será un instrumento del régimen de Daniel Ortega. Que ella ha optado por un apoyo a un régimen en el cual pues efectivamente se pueden recibir sanciones internacionales, pero lo más importante es que se recibe el repudio y la sanción moral y no dudamos que puede haber también más adelante de la justicia por parte del pueblo nicaragüense y de la gente que estamos luchando por la democracia y la justicia en Nicaragua. Baltodano declara que su familia continúa siendo perseguida. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. La vicepresidenta y vocera gubernamental Rosario Murillo tildó como traidores de la patria a opositores del país, a quien también llamó serviles de Estados Unidos. Los detalles con Marjorie Vargas. En su intervención de este martes, la vicepresidenta Rosario Murillo dedicó parte de su alocución diaria en medios oficialistas para arremeterla contra la oposición nicaragüense, a quienes los comparó con Judas Iscariote. Entre los traidores, la historia menciona a Brutus, que fue parte del complot para matar a su padre, el emperador Julio César, y a Judas, que entregó al maestro para que fuera crucificado. Estos son, junto con los traidores locales de hoy, esos miserables puchos, con los mismos vicios y motivaciones de antes, los referentes vergonzosos de cualquier otro que quiera surgir. ¡Qué vergüenza! Tiemblan, se debilitan, llaman y rinden pleitesía al invasor, les piden permiso, se ofrecen sin escrúpulos, exigen agresiones, llamadas, sanciones. Aseguró que estos mismos traidores de la actualidad son los que siempre han pedido sanciones para su gobierno. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Experto penalista Noel Alonso Cano analiza el proyecto de reforma a la Ley 977, cuya aprobación fue solicitada con urgencia por las autoridades de gobierno. ¿Qué pretende el gobierno Ortega Murillo con la reforma a la Ley 977, amparado en el combate internacional de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva? Se pueden hacer transferencias y ni siquiera en moneda física, se puede hacer virtualmente. Las llamadas monedas virtuales, o sea, lo que sabemos, por ejemplo, del Bitcoin, que está muy de moda, el cual ha subido su valor con respecto a otras monedas, y ahora se pueden hacer desde cualquier punto del mundo a cualquier hora y por cualquier monto. Eso significa de que el flujo de dinero como tal es más intenso
en más grandes cantidades y por consiguiente los estados persiguen controlar esos flujos de dinero que se dan bajo diferentes modalidades, bajo diferentes entidades bancarias. Entonces, esta reforma, dentro de la lógica de control que el gobierno ha venido siguiendo, se hace con un interés aparentemente destinado al control de la ilegalidad, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ellos le hablan de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y las otras modalidades que, digamos, hay un interés internacional por las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Análisis Financiero Internacional, para poder tener un control exhaustivo de los movimientos de activos dentro de las instituciones bancarias. Ortega Murillo, según el penalista Dr. Noel Alonso Cano, pretende controlar la banca nacional, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros. Seguir es tener un control total y absoluto de los flujos de dinero que se dan en el sistema financiero nacional. Se hace con el afán aparente de tener un control exhaustivo de esos flujos. Pero en realidad de lo que se trata es de que se quiere tener ese control, pero extensivo a todas las actividades de lo que ocurre en el país. Es decir, cualquier fondo, cualquier ayuda que una persona en cualquier punto del mundo le quiera dar a un sujeto en Nicaragua, el Estado lo va a saber. ¿A un partido político? A un partido político, ¿Fundación? ¿no? A una organización social, a un ONG determinado. Todo va a existir un control absoluto. Con la creación del Consejo Nacional, resta facultades a la Superintendencia de Bancos, única facultada a cancelar operaciones en el sistema financiero nacional. ¿Riñe con la libre empresa? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, se supone que en Nicaragua existe libertad empresarial, libertad en economía y que todo se debe regir por la oferta y la demanda. Pero cuando el Estado se entromete de una forma demasiado sobredimensionada en las relaciones entre los particulares, sin duda alguna, no se fomenta de ninguna manera una economía de libre mercado. Y la privacidad de los particulares queda totalmente vulnerada. En materia legal, ¿cómo pueden recurrir las entidades bancarias? Los bancos en Nicaragua pueden recurrir perfectamente si se aprobase esta ley, que es lo más seguro que va a ocurrir. Ellos podrían ir por inconstitucionalidad en contra de la ley. Aunque no prospere. Lo más seguro es que no va a prosperar porque se va a decir que el interés nacional está por encima y no prosperarían, como no prosperan muchos de los recursos que nuestra legislación permite. La ley, en suma, evitaría transacciones virtuales o financiamiento a cualquier partido político u organización opositora. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Movimiento de jóvenes ambientalistas muestran su respaldo a la millonaria inversión ejecutada por la alcaldía de Managua en la construcción de cauces para evitar inundaciones. Este año la comuna capitalina, con el impuesto de los managuas, invirtió para el drenaje pluvial, cauces, micropresas y otros proyectos de impacto ambiental 585.2 millones de córdobas, 7.9 kilómetros de cauces revertidos, 65 kilómetros de cauces naturales, 23 micropresas, siendo beneficiados 437 barrios. El Club de Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua, a cargo del biólogo Romir Manzanares, aplaude la inversión, pero recomienda que sea más de carácter humano. Nosotros felicitamos al gobierno municipal, a su consejo municipal, ¿verdad?, de dirigir esta cantidad de dinero en más de 124 proyectos, ¿verdad? Es bastante aceptable, ¿verdad? Es bastante aceptable. Pero bueno, nosotros como movimiento ambientalista también tenemos nuestras recomendaciones. Nuestras recomendaciones están dirigidas a que estos proyectos deben de tener más carácter humano,
más carácter humano, dejarle espacio verde al peatón, dejarle un espacio en las líneas donde el peatón transita y que esto sea verde, ¿verdad? Que quiere decir que debemos de plantar árboles propios de la ciudad de Managua, ¿verdad? Y también espacios de filtración, ¿verdad? No solo las presas son espacios de filtración, también nosotros tenemos que acordarnos de que los andenes, que las carreteras, las pistas, las rotondas deben de tener espacios de filtración. Eso ellos muy bien lo saben. Se debe de verificar la construcción que sea con estándares de calidad internacional, trabajos y materiales de mucha calidad. La población de Managua ha aumentado más de 1,5 millones en todos sus barrios, ¿verdad? Se está expandiendo y en algún momento sentimos como que no hay un control de esa expansión que tiene Managua, ¿verdad? Y olvidamos que tenemos que cuidar la parte alta de la Cuenca Sur. En la Cuenca Sur ya no tenemos el mismo bosque de antes, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo. El bosque en la Cuenca Sur está desapareciendo constantemente, ¿verdad? Eso podemos nosotros resolver, ¿verdad? Creando una veda, ¿verdad? El gobierno municipal debe, y no que le exigimos, ellos por los conocimientos ingenieriles que hay, por las inversiones, se debe de trabajar en vedar las inversiones en la Cuenca Sur, tanto pública o privada. ¿Está hablando del crucero que baja hacia Managua? Del crucero que baja a Managua, del crucero buscando La Concha, Ticuantepe, toda esa es la parte de la Cuenca Sur que un sinnúmero de estudiosos, ¿verdad? Ya hay muchos estudios de la Cuenca Sur, alertan que si seguimos descuidando la Cuenca Sur, ¿verdad? Vamos a tener serios problemas y los estamos viendo esos problemas. Hay que ser más enérgicos con los irresponsables que botan basura en la ciudad. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos una nota de duelo. El señor René Cabrera ha fallecido. Su vela se está realizando el día de hoy en Monte de los Olivos. Su funeral será el día de mañana en el cementerio central a las 2 de la tarde. Que descanse en la paz del señor don René Cabrera. Desde el Ministerio de Salud de nuestro país detallan que en la semana del 27 de abril al 4 de mayo se registraron 91 nuevos casos de COVID-19 y un nuevo fallecido a causa de esta enfermedad. Informe semanal del Ministerio de Salud del 27 de abril al 4 de mayo sobre la evolución del COVID-19 en el país. Reporta 91 pacientes confirmados con el virus, elevando la cifra de contagios en 28 casos más a la semana anterior, que reflejaba 63 personas con el virus. Los datos siguen manteniendo un fallecido por semana. Según el informe del MINSA, otros decesos registrados en personas que estuvieron en seguimiento presentaron padecimientos de diabetes mellitus, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, mientras que 48 pacientes que habían presentado síntomas asociados al virus ya cumplieron el periodo establecido de seguimiento. Datos del informe también señalan que desde el inicio de la pandemia se han recuperado 5.301 personas y se han atendido a 5.575 pacientes y han muerto por el virus 183 nicaragüenses. Por su parte, médicos independientes continúan reiterando su preocupación por la falta de conciencia de muchas familias que han relajado las medidas de prevención, lo que podría generar el contagio masivo en la población y por ende más muertes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La tarde de este martes, el Fondo Ruso de Inversión Directa realizó la entrega de 70.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19, adquiridas comercialmente por el gobierno de Nicaragua. Autoridades del Ministerio de Salud y el asesor presidencial para la inversión, Laureano Ortega, recibieron la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino 70.000 dosis de la vacuna Sputnik 5 que fueron compradas por el gobierno de Nicaragua a través del Fondo Ruso de Inversión Directa, ente encargado de promover y comercializar la vacuna rusa.
Este es el primer lote entregado de los 1.9 millones de dosis que se adquirió en Nicaragua para continuar con el plan de vacunación voluntaria que este próximo 7 de mayo iniciará con personas de 55 años. El costo total de este lote de vacunas asciende a más de 40 millones de dólares. La eficacia de la vacuna rusa es del 91.6% y ha sido comercializada en más de 18 países. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Autoridades del Centro Educativo Calasanz informaron a través de una circular a su comunidad estudiantil y padres de familia la suspensión de clases por 21 días, luego que la madre de 3 alumnos diera positivo a COVID-19. Los detalles con Xochitl Mendoza. El contagio de coronavirus en una madre de familia de 3 alumnos del Colegio Calasanz obligó a las autoridades de esta escuela a implementar una cuarentena de 21 días, iniciando desde este martes 4 hasta el día 24 de mayo, indicando que la modalidad al regresar de este periodo será semipresencial. La dirección del centro educativo llamó a la comunidad estudiantil y a los padres de familia a mantener en casa las medidas de bioseguridad, sobre todo salir a lo estrictamente necesario. Es parte de lo que se lee en una circular divulgada. Además, agregaron que una persona afectada no es un número más. De engrosar las estadísticas, es una familia que sufre y pidieron informar si algún miembro de la familia se contagia del virus para seguir tomando medidas oportunas. En Nicaragua, más de 10 colegios privados en la última semana han inmigrado nuevamente a las clases en línea debido a la ola de contagios por la pandemia. Por su parte, el Ministerio de Educación mantiene con normalidad su modalidad presencial, pese a llamados de médicos independientes desde días anteriores que advirtieron de un nuevo brote de COVID-19. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Agencia Europea de Medicamentos inició la revisión de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. Se trata de la primera fórmula del gigante asiático analizada por los reguladores europeos. Detalles con Daniela Rodríguez Morazán. La Agencia Europea de Medicamentos comenzó este martes una revisión continua de la vacuna contra el COVID-19 Verocell, desarrollada por la farmacéutica china Sinovac, y analizará en tiempo real si cumple con los estándares europeos de seguridad, eficacia y calidad antes de decidir si respalda su uso en la Unión Europea. El regulador inició esta revisión en base a los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los estudios clínicos que sugieren que la vacuna desencadena la producción de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, y puede ayudar a proteger contra esta enfermedad. El laboratorio europeo que solicitó de la Agencia Europea de Medicamentos el estudio de la vacuna Verocell inactivado se denomina Lifon, aunque el preparado es propiedad de Sinovac Life Science, subsidiaria de Sinovac, una farmacéutica basada en China, subraya la agencia en un comunicado. La Agencia Europea de Medicamentos afirma que evaluará los datos a medida que vayan estando disponibles para decidir si los beneficios superan los riesgos de este fármaco, y la revisión continua seguirá hasta que se disponga de suficientes evidencias para que la farmacéutica pueda solicitar formalmente una autorización de comercialización. La vacuna de Sinovac ha mostrado tasas de eficacia de entre el 50% y el 90% en diferentes estudios y actualmente está autorizada para su uso en China, Indonesia, Brasil y Turquía. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.